Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. Noticias Hablamos de... En al menos $258.600.000 se endeudó el gobierno del presidente Lenín Moreno cada mes durante el último año, acumulando una deuda total de $59.923 millones, lo que equivale a un 62,9% del Producto Interno Bruto, según un informe del Observatorio de Gasto Público. La deuda per cápita, es decir, el monto que le corresponde a cada persona en el país, es de $3.400, $119 más que en 2019, cuando la deuda per cápita era de $3.281. Teniendo en cuenta que existen 17.624.164 ecuatorianos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ocho de la mañana con 41 minutos, 8:41 minutos. Saludamos con el exministro de Economía, analista económico Marco Flores, que nos acompaña en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. ¿Cómo está, economista Flores? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo cierra nuestro país en cuanto a su economía este 2021? Tiene usted seguramente ya las cifras que sin duda son dramáticas de lo que hemos podido un poco auscultar, de cómo cierra el país con su economía. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, buenos días. Un saludo para ustedes y para su audiencia. Gracias por tenerme con ustedes. Bueno, las cifras no son buenas, evidentemente, ¿no? Las familias ecuatorianas saben perfectamente que no son buenas. Tenemos una deuda pública excesiva, insostenible. La deuda pública no es sostenible en el Ecuador, ya me voy a referir a eso. Un crecimiento económico negativo, que significa que hay menos de todo en la economía, a pesar de que hay más gente, lo cual significa que aumenta la pobreza. Las estadísticas de pobreza en el Ecuador son inéditas en la historia ecuatoriana. Y hay una especialmente que es extremadamente dolorosa, y voy a citar la fuente, el informe de UNICEF de octubre del año pasado. UNICEF es un organismo de Naciones Unidas. Señala que solamente en este año van a ser gravemente afectados por la pobreza 3 millones de niños. Pero no solamente eso, crece la pobreza extrema, es decir, gente que vive con menos de $1.50 al día, y crece la pobreza por ingresos en el Ecuador, gente que vive con menos de $3 al día. En fin, esto es una tragedia en términos de pobreza. ¿Para qué vamos a hablar del desempleo y subempleo, no? Entre desempleo y subempleo tenemos al 70% de la población económicamente activa, lo cual significa que solamente 3 de cada 10 tienen empleo en el trabajo formal. Y ojo con eso, porque buena parte de ellos están recibiendo menos del salario básico unificado. Y en general, el problema de pobreza en Ecuador es muy grave. En Quito y Guayaquil solo tienen capacidad de ahorro, de algún ahorro, incluso para defenderse de la pandemia, a un 40% de la población. Y en el resto del país, el 80% no tiene ninguna capacidad de ahorro. Eso quiere decir que todo el ingreso están dedicando al consumo. De manera que estas cifras lo único que hace es dramatizar la situación crítica de muchísimas familias ecuatorianas. Y bueno, ese es el modelo que aquí se ha escogido. Esas cifras que usted nos... Economista Marco Flores, primero le saludo, le envío un fuerte abrazo. Como siempre, es un gusto poder conversar con usted y perdón que le interrumpa porque quería complementar con algo. Esas cifras que usted nos dice, digamos, contradicen o se contraponen con la visión tan alentadora que tiene del Ecuador el Fondo Monetario Internacional, que ha reconocido, según el ministro Pozo, el excelente manejo económico de parte del gobierno de Moreno. A mí me parece un reconocimiento cínico, porque es cuestión de preguntarle a la gente, ¿no? Ustedes acaban hace un momento de entrevistar a una de las ejecutivas de quienes hacen encuestas de opinión. Este gobierno tiene un rechazo del 90%. Entonces quiere decir que no importa lo que piensa la gente.
Y cuando le preguntan a la gente cuál es su situación económica y cómo se siente, la gente reclama por su situación económica, reclama por el azote de la delincuencia. No se necesita ser un sabio para darse cuenta que el Ecuador ha retrocedido gravemente y hay muchísima gente que está sufriendo angustia y necesidad. Pero aparte de eso, yo me he dado el trabajo de revisar el último informe de ahora de diciembre, de vísperas de Navidad del Fondo Monetario sobre Ecuador. Y las cifras no son nada alentadoras. En el periodo de 2021 a 2025, es decir, en los próximos 5 años, el Ecuador crecería en promedio alrededor del 2%. Crecería alrededor del 2%. ¿Eso qué significa? Significa más pobreza, porque el Ecuador debe crecer a un mínimo de 5% para reducir pobreza y para poder pagar la deuda. Y ese es un tema extremadamente importante, lo que está sucediendo con la deuda, porque es otra de las cosas que se le ha cuenteado al país, ¿no? De que el asunto está arreglado. No está arreglado. Ve, Alexis, en estos días justamente se cumplen 3 años de que el Foro de Economía y Finanzas Públicas le alertó al presidente de la República a través de un documento que era imprescindible reestructurar la deuda. Se demoraron 3 años. Se demoraron 3 años en reestructurar la deuda. Como consecuencia de lo cual, la reestructuración que se hizo es absolutamente insuficiente, porque se reestructuró y en la forma en que se lo hizo, además, una parte de la deuda, concretamente una parte de la deuda externa, contenedores privados, 17.500 millones. Pero para que la gente sepa de qué estamos hablando, déjeme darle las cifras de la deuda. Actualmente, en este momento, al mes de noviembre, son todas cifras oficiales. Mire, la deuda externa llega al mes de noviembre a 42.342 millones de dólares. La fuente de hecho es el propio Ministerio de Finanzas. La deuda interna, 17.707. Si usted suma la interna y la externa, tiene 60.049 millones de dólares. Pero el Ministerio de Finanzas coloca fuera de la estadística de la deuda unos valores que también son deuda. Concretamente, en este rubro de los 60.049 millones de deuda que aparecen en el Boletín de Deuda Pública, no constan lo que el Ministerio de Finanzas llama otras obligaciones del Estado, que por ejemplo ahí están los CETES, los certificados de tesorería y otros pasivos. Esas obligaciones son 6.180 millones, o alguien nos va a dar pagando. Las familias ecuatorianas del Ministerio de Finanzas tienen que pagar. Y añádale a eso los retrasos con el Seguro Social, o alguien nos va a dar pagando. Esos son 7.582. Cuando usted suma esto, la deuda que tiene realmente el Ecuador por pagar, entre la deuda agregada que señalé al principio y estos dos pasivos que acabo de señalar, tenemos 73.800 millones. Eso es 76% del PIB en este momento. En este momento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y las cifras que le voy a dar ahora, yo he sacado del propio informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que ocurre entre el año 2021 y 2025? En esos 5 años. El Ecuador tiene que pagar nada más ni nada menos que 40.200 millones de dólares. Eso significa un promedio de 8.000 millones de dólares por año. De esos 40.220 millones de dólares, 30.270 son por capital y la diferencia, los 9.950, son por intereses. Impagable sin crecimiento económico. Esto no es viable ni económica y peor socialmente. Pero Esa el es la situación en la canciller... que se requiere, entre otras cosas, aparte de generar crecimiento económico, una reestructuración estructural de toda la deuda, no solamente parcial. Porque el Ecuador no puede darse el lujo, un terrible lujo, de dedicar 8.000 millones de dólares mensuales, anuales al pago de la deuda, cuando no puede atender lo básico, ni siquiera tiene para pagar los sueldos, cuando no tiene crecimiento económico. La inversión en este país ha sido liquidada, como ya sabemos. La inversión social, la inversión en infraestructura básica, en salud, en educación, en los sectores fundamentales, ha sido liquidada. Datos rápidamente nomás sobre esto. En el año 2016 la inversión era 6.000 millones de dólares. Ahora es 1.000. Entonces, imagínense el corte que significa en los sectores que son de mayor ayuda a la gente más pobre y de menos recursos. Por eso crece la pobreza, por eso no hay crecimiento económico. Ese es el modelo que se ha seguido. Y hago una pregunta para que usted continúe, hago una pregunta en voz alta. Luego de 4 años del gobierno del señor Moreno y de este modelo, ¿qué es lo que tiene el Ecuador? Esto es lo que tiene el Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? ¿El modelo ha sido bueno?
El camino que se ha seguido ha sido el correcto. Entonces, aquí salen a festejar cuando el Ecuador se endeuda y dicen, nos acaban de dar $2.000 millones más. Pero esa es una tragedia para el Ecuador, porque seguimos aumentando una deuda que no la podemos pagar. Y si pagamos la deuda, rompemos la viabilidad social, porque hay que tomar plata de la educación, de la salud, de la infraestructura básica para pagar la deuda. ¿Por qué? Porque no tenemos crecimiento económico. Esta es la famosa austeridad expansiva, la austeridad crítica de la que habla Stiglitz y que dice que es el desastre de los países. Economista Flores, el canciller... Hay que hacer un cambio de modelo sustantivo en el Ecuador. Este modelo no va más. Deja por afuera el 50% de la población. Y yo le podría aquí mencionar varias otras cifras, pero no quiero confundir a nadie, ¿no? Pero sustantivo tiene que ser el cambio en el modelo, porque este modelo, no solamente en estos 4 años, pero especialmente en estos 4 años, deja por afuera al 50% de la gente, lo cual quiere decir que no es bueno. Y algo final sobre el tema de la deuda. Una de las cosas graves que tiene el componente de la deuda ecuatoriana es que el 70.5% de la deuda es deuda externa y el 29.5% es deuda interna. Esto es malísimo. Mire, Japón tiene una deuda equivalente al 240% del PIB, pero el 98% es deuda interna. Y la tasa de interés está entre 0 y menos de 0. Es decir, la situación del Ecuador es dramáticamente opuesta. Entonces, nosotros tenemos que destinar importantes recursos al pago de la deuda externa que desmonetizan la economía ecuatoriana, que sacan dinero de la economía ecuatoriana. Porque no es la deuda interna la que ha crecido en el gobierno de Moreno, la que ha crecido es la externa. Y eso significa un dogal todavía mucho más fuerte para el modelo económico y para el crecimiento económico. Economista Flores, yo le quería preguntar, por todo lo que usted nos da a conocer estos momentos, ¿dónde fue a parar tanta deuda contratada por la actual administración? Y usted dice que es inmanejable, que no se va a poder pagar, pero el canciller hace pocos días dijo en un medio de comunicación televisivo que sí es manejable, que sí se va a poder pagar. Entonces, ¿cómo entender esas contradicciones del gobierno, en el sentido que el ministro Pozo, por ejemplo, se endeuda para pagar esta deuda, pide plata prestada a los organismos multilaterales para pagar parte de esta deuda? El canciller dice que sí se va a poder manejar. ¿Y qué se ha hecho con todo este endeudamiento? ¿Dónde está? No se ve reflejado porque no vemos obras visibles, grandes. La situación sanitaria es un ejemplo de que no se ha hecho inversión. ¿Qué se ha hecho con tanta deuda? Bueno, lo primero es que el canciller está equivocado, ¿no? Este es un tema que él no conoce. De entrada no conoce para hacer una declaración tan olímpica. Y si la deuda es manejable, como dice, entonces manéjenla. Porque no la manejan. Porque no la manejan, ¿por qué? Porque tienen que endeudarse para pagar los sueldos de diciembre. Y lo mismo hicieron en noviembre. Y lo mismo hicieron en octubre. Si la economía ecuatoriana no está generando los recursos necesarios y suficientes ni para pagar las obligaciones internas como los sueldos, pero para pagar la deuda externa. Entonces, aquí entra la segunda parte de su pregunta. Entonces, ¿qué ha pasado con la plata de la deuda, con toda esta deuda que se ha contratado? Fundamentalmente se ha contratado deuda para pagar deuda. El Ecuador lo que ha hecho es contratar deuda para pagar deuda y ha pagado más o menos $20.000 millones en deuda, de deuda vieja con deuda nueva. Eso es lo que ha hecho. El resto han ido incluso para pagar obligaciones internas, ¿no? Obligaciones internas con deuda. O sea, es lo peor que le puede ocurrir a un país, que no tenga suficiente crecimiento económico y tenga que... Ya hay que olvidarse aquí de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley, que no permite nada de esto, porque se ha pagado deuda vieja con deuda nueva más cara que la vieja, lo cual está expresamente prohibido. Pero aquí la Constitución se la rompe nomás. Entonces, esa ha sido la desgracia del Ecuador. Si no generamos crecimiento económico, no podemos reducir pobreza. Por eso es que es crucial el crecimiento económico. Si no generamos crecimiento económico, no reducimos pobreza y no podemos pagar las obligaciones. Con un crecimiento económico de 2% que está proyectando el Fondo Monetario, en este estudio que acaba de salir hace una semana del Fondo Monetario sobre Ecuador, no arreglamos nada. Es decir, ayuda, pero no arregla, no soluciona. Necesitamos al menos 5% de crecimiento económico para poder empezar a reducir pobreza y pensar en pagar las obligaciones. Por eso, desde ahora, Alexis y Gisela, Liceña, acuérdense ustedes, así como hace 3 años dijimos que era imperativo reestructurar la deuda, hoy estamos diciendo hay que trabajar en una reestructuración global de la deuda integral. ¿Qué quiere decir eso? Que incluya la deuda con los chinos, hay que pedirles plazo a los multilaterales, a los países amigos, o sea, la deuda bilateral. Nosotros tenemos una deuda muy fuerte
con los multilaterales y con los países amigos. Hay que buscar ahí, llevar adelante las motivaciones que señalaron el presidente, el director del Banco Mundial o presidente del Banco Mundial y la propia directora del Fondo Monetario. Porque, dicho sea de paso, el Fondo Monetario está predicando en el exterior. Yo he leído varios documentos del Fondo Monetario que señalan que en situaciones críticas incluso se debe usar recursos que tiene el Banco Central, pero que hay que hacerlo con cuidado. Economista, a propósito de esto que usted señala, decía, el Ecuador no está generando recursos, pero el Ecuador no está generando recursos porque pensaría que son tantos los compromisos que tiene el actual gobierno con los sectores hegemónicos de la economía, los sectores productivos más grandes, que tiene temor de cobrarles impuestos. No les está cobrando impuestos, por un lado. Y por el otro, hoy en el diario gobiernista El Telégrafo publican una nota que parecería muy alentadora. Reservas internacionales de Ecuador alcanzan el nivel más alto desde hace 20 años. Las reservas internacionales de Ecuador alcanzaron un récord histórico de 7.377 millones de dólares el 23 de diciembre del 2020. Se trata del mayor nivel en los últimos 20 años desde que se inició la dolarización en el país, lo cual contribuye a garantizar los depósitos de los ciudadanos, los agentes públicos y privados, así como los recursos para la gestión y ejecución de obras de los diferentes niveles de gobierno. ¿En qué beneficia el Ecuador que se haya alcanzado este nivel de reservas internacionales y por qué no se ve traducida precisamente en la solución a todos los problemas que usted decía hace un momento? Mayor nivel de pobreza, falta de obra pública, etcétera, etcétera. Entonces uno debería colegir o concluir, si se basa en esa declaración del Telégrafo, de que estamos muy bien. O sea, hemos estado muy bien, tenemos 7.000 millones de reservas. Vea, esa es una declaración que ha motivado la indignación de la academia. Y por cierto, la del Foro de Economía y Finanzas. Porque es una declaración cínica, nuevamente. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted mira los componentes de la Reserva Internacional, en realidad el Ecuador lo que ha venido teniendo en liquidez de la Reserva, las divisas en caja, es alrededor de 700, 800 millones de dólares. Eso es lo que ha tenido el Ecuador. Pero ahí están metidos 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Ahora hay un desembolso de 2.000 que se produjo hace pocos días, hace 2 o 3 días. Los 2.000 anteriores, están los desembolsos del Banco Mundial, los desembolsos de los multilaterales. Es decir, esa reserva lo que ha hecho es registrar la deuda que ha entrado, pues, la deuda que ha entrado al Ecuador. Pero es una deuda que entra por una puerta y sale por las mismas. Pues. Ya veremos esa reserva cómo cae drásticamente en la primera semana de enero, porque básicamente es una deuda que entra para pagar obligaciones. Obligaciones además de deuda y las que estamos viendo aquí en el país. Entonces es una ficción, no es una reserva, digamos, con la que se pueda contar porque entra la plata y se va. Es tan simple como eso. Por eso que el Ecuador tiene una reserva tan reducida en promedio a lo largo del año, precisamente porque no hay el crecimiento económico para nutrirla y tener una reserva sólida. Y una reserva sólida que no debería ser inferior a unos 3 o 4 meses de importaciones. Esa es la realidad. Pero es una forma de engañarle al país, pues. Y yo siempre digo, ¿no? Y he conversado con ustedes en algunas oportunidades, les he dicho, aquí la gente que sabe realmente lo que está pasando son las familias ecuatorianas. Pero es cuestión de ver lo que dicen los resultados de todas las encuestas. Infortunadamente el modelo que ha seguido el gobierno es un modelo equivocado. Es un modelo de una austeridad y de una contracción. Y no se sale de la contracción con medidas más contractivas y con medidas procíclicas. Usted necesita medidas contracíclicas. Es lo que hace el mundo, está haciendo eso, menos el Ecuador. Entonces, ¿el Fondo Monetario ha venido en rescate del Ecuador? No, ha venido en rescate del gobierno del señor Moreno. Porque y del gobierno del señor Moreno, ¿que representa a quién? Porque si se toman estas medidas en contradicción de lo que está haciendo el mundo entero, porque además esta pandemia ha demostrado que el gobierno de Ecuador y de Moreno ha hecho todo al revés, mientras la OMS decía, hagan pruebas, acá teníamos un ministro que decía, no, mejor no hay que hacer pruebas, ¿no? Pero esas decisiones, economista Flores, le benefician no únicamente al gobierno de Moreno, le benefician a alguien más. ¿A quién han beneficiado durante todos estos 4 años estas decisiones que han perjudicado a la mayoría de ecuatorianos? Bueno, aquí lo que ha habido es un triunvirato, ¿no? Un triunvirato formado por el señor Moreno, por los grandes medios de comunicación y por determinados banqueros, que son los que han manejado la economía. Y algunos políticos... Tienen un candidato presidencial, de paso, ¿no? Sí, bueno, algunos políticos han estado merodeando por ahí, ¿no?
Entonces, es obvio, ¿por qué se hicieron los prepagos de la deuda en momentos en que se estaba reestructurando la deuda? ¿Por qué se pagaron los bonos 2020 cuando los 10 otros paquetes de bonos entraron a la reestructuración? Es una pregunta gravísima, ¿no? Es una pregunta gravísima. ¿Por qué? Para beneficiar a determinados tenedores de bonos. ¿Quiénes son? Algún día lo sabremos. Porque no se puede aceptar que en medio de la peor crisis sanitaria y económica que ha vivido el Ecuador, a alguien se le ocurra deshacerse de 3.000 millones de dólares para realizar pagos, prepagos y una serie de obligaciones cuando la gente en el país estaba muriendo. O sea, no es racional una actuación de este tipo. Y hasta ahora los asesores del señor Moreno están diciendo, ahí está, ahora deben entender que eran necesarios los pagos. Mentira, es una mentira infame. Los pagos nunca fueron necesarios. Simplemente se dijo eso para generar el ambiente a favor de los pagos. Le voy a dar un dato, le voy a dar una cifra, o se la voy a repetir. Le invito a que ustedes revisen la prensa del 8 de mayo de este año. El 7 de mayo, el presidente de la República, el señor Moreno, hizo una cadena nacional de televisión y le dijo al país, tengo 1.440 millones de dólares. Por eso digo, revise la prensa del otro día, porque ahí están las cifras. Tengo 1.440 millones de dólares y dice el presidente que van a ser dedicados a la reactivación de la economía y del empleo. Textualmente dice, ¿qué pasó con los 1.440 millones de dólares que venían de los multilaterales? El señor Martínez tomó 1.000 millones y prepagó la deuda. Prepagó la deuda con 2 años de anticipación y nos dejó crucificados. Y dejó crucificadas a las empresas porque no ayudó a sostener el capital de trabajo de las empresas, a sostener el empleo, el consumo. El consumo cae en 20%. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene menos dinero en su bolsillo, que está pasando angustia y necesidad. Este modelo no va más. Aparte de todas las cosas se puede decir respecto de que es una economía lineal en lugar de introducirse en una economía circular, que es hacia donde camina el mundo. De manera que tenemos que cambiar sustantivamente el modelo, pero además tenemos que cambiar a la gente que estaba atrás de este modelo. Porque por este camino no vamos a ningún lado. La razón de la economía, Alexis, la razón de la economía liceña es la lucha contra la pobreza. La razón de la economía es poder ofrecer mejores oportunidades de vida, mejores posibilidades de progreso a las familias. Eso es lo que hacen los economistas, eso es lo que deben hacer y eso es lo que de eso se trata la economía. Pero vemos que aquí no ha ocurrido eso. El problema viene desde antes de la pandemia y con la pandemia pues obviamente nos fuimos más abajo en todos los indicadores económicos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hubo beneficiados y beneficiado de esas políticas económicas fue precisamente Martínez, que ahora mismo está sentadito en una de las vicepresidencias del Banco Interamericano de Desarrollo. Le agradecemos, economista Marco Flores, por haber aceptado, como siempre, la invitación a este diálogo. Muy amable. Feliz año para todos. Igualmente, muchísimas gracias.